Hola familia del arte, ¿cómo están? Yo soy Jenny Elizabeth Villalobos y esto es Estilo y Pincel. Bueno, pues como les tenía prometido, les hice la decoración para el cuadro de cerezas. Entonces aquí tengo esta, que son de 2, y también, por si la quieren hacer aquí solita, también les tengo esta opción. Bueno, el cuadro de cereza lo trabajamos con bolas de telgopor o de icopor. En esta ocasión se las enseño a hacer, pero con globos y masa maché o papel maché, para que tengan dos opciones, ya sea para que las trabajen así con las bolas o con la masita. Entonces tienen estas dos ideas. Me parece increíble que de un globo y podamos hacer estos hermosos decoraciones. La verdad quedé encantada como quedaron, muy lindas. Les iba a mostrar acá que estas son en madera, mire que no hay diferencia, la verdad que no, y estas obviamente nos salen mucho más económicas y más asequibles a nosotros. Entonces también me hice estos areticos, lo hice con la masa foamy, no pesan nada, para hacerle juego también aquí a las cerezas. Espero que les guste y ahora directamente a los materiales. Bueno, entonces aquí tengo un globo número 9, vamos a hacer las cerezas. Entonces estas sí necesito que me queden redondas, según lo grande que quieran, pues también así mismo compran el globo. Igual estas siempre quedan grandecitos. Vamos a soplar. Pues como el jueguito es de 3, les voy a dejar más o menos este tamaño sería más o menos un número 14 en icopor. Entonces este sí lo vamos a amarrar bien acá, no lo vamos a amarrar acá en la punta, sino al contrario, que me quede aquí para que el círculo me quede bien redondo. Entonces voy a amarrarlo bien y que no se vaya a salir el aire. Mire, así me debe quedar. Y voy a empezar a forrarla con la masa maché o con el papel maché. Aquí volví a preparar porque ya se me acabó el que tenía me alcanzó para hacer las piñas, las granadillas y parte de esta. Aquí ya tengo estas avanzadas, aquí ya hice hasta la mitad, ya está seco, este es del que tenía anterior. Y ahora preparé más. Este lo hice con la cola casera, mire que queda más suavecito. A esa cola casera, después de que le apagué al fogón, que ya estuvo más o menos un 4 minutos haciendo esa cola, le eché una cucharadita de gelatina sin sabor para que quede más potente el pegamento. A pesar de que el otro así tal cual, esta fue hecha con ese y queda siempre pues resistente, queda duro. Pero esta queda todavía más potente y fuera de eso me gustó porque la crema queda muy suavecita, el papel queda como una cremita, mire qué chévere, es que es suavecita para trabajar, queda súper plana. Me parece que esta quedó más sedosa que la otra, debe ser por la cucharadita de gelatina sin sabor que le eché a la cola. Esta la hice con la cola casera. Entonces vamos a aplicarle aquí hasta la mitad y vamos a dejar secar para después trabajar el otro lado. Más o menos dejamos secar 2 días. Recuerden que esta masita hay que guardarla en la nevera para que no se vaya a dañar. Si la vamos a guardar por mucho tiempo, que no vamos a trabajarla, entonces se echa en una bolsa y se guarda en el congelador. Ya cuando la vayamos a utilizar, se saca un día antes, se deja descongelar y luego sí se empieza a trabajar.
Este truquito me lo dio Dianita también de Recicle, que era con Mile. Ella trabaja mucho con esta masa, entonces ese truquito del congelador me lo dio ella. Pero pues yo, como voy a seguir trabajando con esta únicamente la guardo en la parte de abajo de la nevera. Entonces voy a dejar que seque muy bien y sigo trabajando con las otras. Bueno, entonces esta es la que les digo que ya está sequita, miren. Entonces vamos a empezar a trabajar en la otra parte. Entonces aquí, para la unión, voy a aplicar así que me quede gruesito y voy a empezar a desvanecer bien aquí para que no se me vaya a ver la unión acá de las dos masas. Miren, muy chévere para trabajar. Entonces, como les iba contando, después de que estuvo la cola casera, entonces le eché una cucharada de gelatina sin sabor, así caliente, estando el pegamento caliente. Lo mezclé muy bien y ya dejé reposar, y luego hice la masita esta. Ahí les voy a dejar en la cajita de información el enlace de cómo hacer la cola y también de cómo hacer esta masa, que está genial. Así voy a trabajar toda esta parte. Ya cuando llegue acá, voy a dejar esta partecita aquí sin aplicar masa para que me quede el huequito. Ahí vamos a poner el tallo de la cereza. Entonces le vamos a dejar ese huequito ahí. Vamos a dejar secar muy bien. Ya está totalmente seca aquí nuestra cereza. Ahora lo que voy a hacer es cortar aquí el globo para que le salga el aire, y vamos a hacerle el truquito aquí que nos enseñó Dianita para que quede aquí el asiento, la camita, y se pueda parar. Lo mismo vamos a hacer, que nos quede derecho. Lo mismo vamos a hacer en esta parte para darle la forma de la cereza. Entonces vamos con cuidadito, vamos tratando aquí de darle forma. Vamos a hacerle con cuidado para no irlo a dañar. Mire que ahí él va dando la formita. Miren, va dando esta forma aquí, así. Miren, vamos acariciando, dándole la formita con mucho cuidado, sin hacerle tanta presión para que no se nos vaya de pronto a rasgar. Ahí ya la podemos dejar así. Y vamos a empezar a aplicarle el estuco plástico. Recuerde que esto es para resanar paredes, lo consiguen en ferreterías. Aquí les decimos estuco plástico, en otros países le dicen enduido, en otros resanador de paredes. Bueno, ustedes preguntan en las ferreterías en su país que le vendan esa cremita para resanar las paredes. Vamos a empezar a aplicar así con un pincel. Hasta la mitad. Ponemos a secar y luego le aplicamos a la otra parte. Dejamos secar muy bien y vamos a dar otra pasada. Siempre vamos a dar 2 capitas de estuco para que nos quede más fino el trabajo. Bueno, entonces ya después de que haya secado muy bien, le di 2 capas, dejando secar entre capa y capa, y luego lijé con una lija 240 o puede ser 280, bien lijadito. Yo lijé muy bien para que me quedara así lisito. De esto depende el acabado de la cereza, que se vea bien bonito, bien lisito. Entonces vamos a lijar muy bien. Ya después de que hayamos lijado, entonces vamos a limpiarle todo ese polvillo y vamos a aplicarle gesso. Entonces, si no tienen el gesso, como les digo, le pueden aplicar al acrílico blanco, cola blanca, cola de carpintero, para que
para que quede bien adherido acá. Esto es un imprimante, ya saben, entonces queda como plastificado, para que no se nos vaya a desboronar luego el estuco o el enduido. Entonces vamos a dar una capita de este gesso bien aplicadito con pincel de cerda suave bien extendido para que no nos vayan a quedar rayas o vetas. Dejamos secar y luego vamos a aplicar, así como le aplicamos al cuadro de las cerezas, vamos a aplicar varias capas de rojo primario. Vamos a dejar secar entre capa y capa y también lo vamos a aplicar con un pincel de cerda suave, más o menos unas 4 capas para que nos quede bien nítido el color. Ya tengo todas las cerezas pintaditas de rojo. Ahora lo que voy a hacer es hacerle la sombra, la misma sombra que le hice a las cerezas del cuadro. Entonces aquí les voy a repetir otra vez cómo las hice. Tengo aquí rojo primario y negro, entonces voy a cargar rojo en una espuma y cargo un poquito de negro y aquí mismo voy a desvanecer o a integrar los colores para que me quede un vino tinto. Entonces con este voy a aplicar en esta parte de aquí para darle profundidad, aunque las pueden dejar todas rojas, pero pues esto es como para darle un toquecito más, que se le vea ahí la profundidad, que se vean más bonitas. Entonces así que nos queden, voy a aplicarle un tris más de otro trisito de negro, que me quede más oscurita. Eso. Ahora por otra parte aplico de la espuma, aplico rojo y con ese voy a aplicar en esta parte como para desvanecer, que me quede perdido y no quede tan marcada aquí la línea. Y a todas les voy a hacer lo mismo. Bueno, ya tienen toda la sombra, mire qué bonito. Vamos a dejar secar muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar la tablita donde van a ir pegadas. Pues la idea es que nos haga juego con el cuadro, entonces voy a hacerle la misma textura, la imitación madera que trabajé en el fondo del cuadro. Esta es una tablita que yo tenía por ahí, entonces simplemente le apliqué acrílico gris y luego lo dejé secar y lo barnicé, tal cual como lo hice en el cuadro. Entonces vamos a preparar la pátina. Recuerden que aplicamos un poquito de cola casera. Ahí en la cajita de información, en el primer comentario, les voy a dejar el enlace de cómo hacer la cola casera. Un poquito de acrílico blanco y vamos a mezclar muy bien, y con este vamos a hacer la técnica. Entonces vamos a hacer la pátina casera. Aplico bien aplicadito a toda la base y voy a hacer la misma técnica. Así, aquí puedo aplicar de una vez a todo porque es pequeño. Voy con el trapito a hacer las 2 rayitas aquí, así. Y simplemente con estos 2 dedos vamos a hacer esto. Aquí ya nos queda la imitación madera. Bueno, entonces aquí ya estoy mezclando la resina. Voy a utilizar también resina de Buyer. Ya en el video pasado les enseñé cómo se mezclaban en el del cuadro de cerezas. Ahí les voy a dejar el enlace por si quieren pasar a verlo. Y aquí lo tengo bien mezcladito. Las cerezas las pegué a la base con silicona caliente, esta que me quedara bien derechita, y esta la puse un poquito así acostadita, entonces la pegué con silicona. Aquí voy a utilizar un pincel, el pincel que es un pincel viejito que tengo. El pincel que se utilice ya para esto ya no queda sirviendo, entonces para que sepan, si van a utilizar un pincel, que sea un pincel viejito porque ya se pierde. O lo pueden aplicar así se ponen guantes y lo aplican con los guantes, con las manos. Vamos a aplicar bien, entonces esta parte, todo esto acá bien aplicadito.
yo lo coloqué aquí sobre una bolsa, porque también pienso resinar la base, que todo esto me quede resinadito. Entonces, por si se sale un poquito de resina, que quede en la bolsa, que es más fácil luego de despegar. Voy a resinar así las fruticas. Vamos a hacer ahora la hoja, va igual que la que hicimos en el cuadro. Aquí le voy a hacer como un recorderis, va a ser así como montañitas. La vamos a hacer más o menos de unos 10 centímetros de larga por esto debe tener más o menos 7 centímetros de ancho, así. Le vamos también a organizar aquí los bordecitos para que estos nos queden bien puliditos los bordes. También le vamos a hacer las nervaduras. Entonces aquí le hago varias texturitas aquí, así. Y la vamos a dejar secar de una vez con movimiento. Movimiento es que aquí, por ejemplo, la voy a colocar en la mitad, a partir, a doblar más bien, así, y la voy a dejar secar así, con este movimiento. Si es posible, le puedo meter aquí alguna bolsita para que me quede así con este movimiento. Los tallos se van a hacer tal cual como lo hicimos en el cuadro, así alargaditos. Estos tienen más o menos unos 22 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Y vamos a hacer, por ejemplo, para el que viene el jueguito de 2, entonces vamos a hacer esto. Vamos a ubicar esta así, como no la tenemos que poner a secar, como la queremos ubicar allá en el arreglo. Entonces estas las quiero colocar más o menos así, entonces así las voy a poner a secar, el que va solito también con un poquito de movimiento, y voy a dejar secar para luego pintar. Ya están sequitos los tallos, debemos dejarlos secar muy bien para que queden, para que se puedan parar y no se doblen. Entonces más o menos unos 4 días que nos sequen muy bien para luego pintarlos. Si de pronto están de mucho afán para hacer el proyecto, entonces lo que pueden hacer es conseguir alambre dulce. No necesita hacer un alambre grueso, esto es solo para que no les dé, para que le dé firmeza. Mira, este es un alambre dulce normal. Simplemente vamos a coger la masa, vamos a colocar el alambre y vamos a empezar a hacer esto. Y ya queda ahí, entonces así lo podemos pintar más rápido y ubicarlo en la cereza, porque nos va a dar firmeza de una vez. Entonces lo pueden hacer de las dos formas. Si no tienen el alambre, pues lo hacen así, lo dejan secar muy bien y ya lo van a colocar. O si no, pues hacen esto, que nos quede también delgadito. Mire que es muy fácil. Y ya lo vamos a dejar secar de un día para otro y ya lo vamos a pintar y a ubicar. Bueno, entonces le quería mostrar esto. La hojita también le hice aquí un tallo delgadito y se lo pegué así como trabajamos en las cerezas. Se van a pintar las hojas de la misma forma como pintamos el cuadro, y los tallos también, porque pues ya les dije que es para que le hiciera juego. Entonces recuerde que ahí utilicé acrílicos negro, café, amarillo y verde vejiga, y con un pincel vamos a humectarlo con agüita y vamos a cargar con verde vejiga un poquito de negro y vamos a trabajar en esta parte así. Miren, ya después le voy a colocar un poquito de café, todo así con el pincel bien humectado con agua. ¿Sí? Por aquí un poquito de amarillo y otra vez café. Ya con un trapito lo podemos humectar con agua. Venimos y le vamos a dar las luces. Esto es para que las hojas nos quede como algo similar a envejecido, pero lo vamos a trabajar con acrílicos. Así vamos a trabajar las hojitas. Lo mismo el otro lado. Y el tallo es únicamente aplicarle en esta parte de acá verde vejiga. Aquí también le hice esto
esto no se lo había mostrado. Uní los dos tallitos con un pedacito de porcelana, le puse colbón y ahí lo coloqué y le hice unas rayitas, que así miré que estaban los tallos de las cerezas, tenían esta terminación ahí, pues las naturales. Entonces aquí simplemente aplico y voy trayendo, que en esta parte me quede oscurito y ya en esta parte de aquí nos vaya quedando más clarito. Limpio un poquito. Y así voy trabajando todos los tallitos. Bueno, mire cómo quedaron ya aquí de hermosas, realmente espectacular quedaron estas cerezas. Ya está sequito totalmente el tallo, entonces lo pegué acá, le pegué la hojita aquí a un ladito y este tallito lo pegué atrás. Todo lo pegué con ese pegante instantáneo del que utilicé en las piñas, que es muy económico y pega muy bien. Entonces les voy a mostrar acá. Simplemente cuando ya esté bien seco el tallo, recuerde que este no lo hice con masa flexible igual que el del cuadro, este le hice con masa normal y ya saben que si quiere que colocarlos más rápido, entonces le ponen el alambrito. Este lo dejé secar más o menos por 5 días para que me quedara así durito. Ya lo metemos aquí en el huequito y con un pedacito de masa le voy a colocar acá cola y voy a hacerle el ombliguito. ¿Sí? Quito el exceso, lo aplano acá un poquito, así bien pulidito que nos quede. Esto mismo lo hice en el cuadro y quedaron muy lindas las cerezas, así. Y vamos con un poquito de verde vejiga, vamos a aplicar en esa parte, desvanecemos un poquito acá. Le apliqué brillo al tallo y a la hoja, no le apliqué resina sino brillo de que también es a base de solvente, pero este seca más rápido, no hay que prepararlo. También queda bien brillante, bien bonito, o ya pueden utilizar cualquier barniz que tengan. Y así queda totalmente terminado. Mire qué hermosura de decoración para nuestro centro de mesa. Espero que les haya gustado esta clase, esa es mi intención, que trabajen desde casita. Recuerden que también ahí en comentarios, en la cajita de información, en el primer comentario y en la pantalla final les voy a dejar el enlace de cómo hacer la masa machet, también el enlace de este hermosísimo cuadro de cerezas para que complementen este juego de mesa y puedan ustedes también hacerlo. Y recuerda, el testimonio del alma es el arte en color. Chao, chao.